El tema que vamos a estudiar es un tema profundo. Voy a tratar de hacerlo lo más sistemático, profundo, para que los hermanos puedan comprender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Quiero usar como base Lucas 6:39. Lucas 6:39 dice: y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? Esto es natural. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van a ir al mismo hoyo. Ahora, cuando hablamos de ceguera, ¿con qué órgano fisiológico tiene que ver? Con ojos, con los ojos. ¿Saben, hermanos, de que en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros importantes y todos son necesarios para la vida? En nuestro cuerpo tenemos manos, tenemos oreja, tenemos una nariz, tenemos boca, todas esas cosas son importantes. Pero hay cosas más importantes que otras en nuestro cuerpo. Doy un ejemplo. Por ejemplo, alguien puede vivir sin mano. Yo conozco gente que no tiene mano, pero está viva. Pero alguien no puede vivir sin corazón, porque tenemos solamente uno. Tenemos solamente un hígado. Tenemos 2 riñones. Si se arruina un riñón, podemos vivir solo con uno. O sea, lo que estoy diciendo es que hay cosas en nuestro cuerpo que son indispensables. Sin ellas no podemos vivir, no podemos movernos en esta tierra. Ahora, ¿qué dijéramos de los ojos? ¿Será que los ojos son importantes? Imagínense no poder ver. Yo prefiero, quizás la comparación va a ser extrema, yo prefiero no tener mano y poder ver. Porque la vista, imagínense, hermano, vemos a nuestros seres queridos, con la vista leemos la Biblia, con la vista podemos apreciar la creación de Dios. Ver, tan importante que es ver. Por eso es que debemos de cuidarnos la vista. Cuando la Biblia habla de la ceguera, está hablando en sentido espiritual. No está hablando en sentido físico, aunque la ceguera física, la vista física es importante, pero aquí Dios está hablando de ceguera espiritual. Dice que un ciego que guía a otro ciego, ambos van al mismo hoyo. Está hablando en el sentido espiritual. Claro que es importante los ojos físicos, pero aquí está hablando en sentido espiritual, es importante que comprendamos. Ahora vamos a ver que para Dios es más importante ver espiritualmente. Noten, para Dios, claro que para Dios es importante que tengamos buenos nuestros ojos, pero para Él es más importante ver espiritualmente. Noten cómo dice Juan capítulo 9, versículo 39 al 40. El contexto de estos versículos es porque Cristo había sanado a un ciego de nacimiento. Y los fariseos lo estaban criticando porque había sido en sábado. Pero noten Cristo cómo dijo. Dijo Jesús: para juicio he venido ya a este mundo. Para los que no ven, vean. Noten cómo relaciona la ceguera física con la espiritual. Para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, noten que no entendían, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Noten, Cristo había sanado a un ciego físicamente, pero los fariseos estaban más ciegos que él.
ciegos físicamente. Porque ellos decían que miraban, porque estaban diciendo, nosotros no estamos ciegos, pero para Dios estaban ¿qué? Ciegos. ¿Pero en qué sentido? Espiritual. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? No entendían. O sea, los fariseos no podían entender de qué tipo de ceguera estaba hablando Cristo. O sea, se jactaban de que no eran ciegos, pero para Dios eran ciegos porque no podían comprender el Evangelio, no podían comprender de que el que estaba allí con ellos era el Mesías, el Hijo de Dios. Estaban ciegos. Mire que una persona ciega, usted le puede hacer ademanes cerca de su rostro y no va a ver. Una persona que no ve no va a poder detectar, a menos que haga ruido a alguien, pero no va a poder detectar lo que pasa a su alrededor porque no ve, es ciego. Ahora, noten cómo dice Salmo 146, versículo 8. El único que puede quitar la ceguera física y espiritual es Cristo. Pero es más importante la ceguera espiritual, porque podemos estar ciegos físicamente, pero si vemos, si hemos sido transformados por la gracia de Cristo, vemos. Salmo 146, versículo 8. Jehová abre los ojos de los ciegos. ¿Quién dice? Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Ahora, ¿cuáles son los ojos de la iglesia? Porque ahora vamos a hablar de los ojos de la iglesia. Saben de que el apóstol Pablo hizo esta analogía o una comparación entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual que es la iglesia. Eso se llama metáfora o comparación. El apóstol Pablo dice que así como en la iglesia hay muchos miembros, también en nuestro cuerpo ahí tenemos muchos miembros, o viceversa, así como en nuestro cuerpo físico tenemos muchos miembros que son necesarios, también en la iglesia hay muchos dones y talentos que son impartidos por el Espíritu Santo. Y todos son importantes. Pero vamos a ver de que hay unos más importantes que otros. Por ejemplo, dígame usted un don que casi no es importante, que aunque es don del Espíritu Santo, pero que no es tan importante. Dígame usted un don. Por ejemplo, el don de lengua. La Biblia lo pone por último. Siempre en la lista lo pone de por último. El don de lenguas no es tan importante. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares se necesita. El don de lenguas se usa solamente donde hay varios dialectos, donde hay muchos dialectos e idiomas. Pero por ejemplo acá en El Salvador o en su país, dígame usted si la iglesia necesita el don de lengua. No, porque todos hablamos español. Yo creo que acá en este canal no hay ningún gringo viendo. ¿Me entiendes? Todos hablamos español, todos somos latinos. Hay dones que son menos importantes que otros, pero hay dones que son más importantes que otros. Por ejemplo, ¿cuál don es muy importante que la iglesia necesita y que es de vital importancia? Es como el corazón, que sin el corazón no vivimos. Por ejemplo, el don de profecía. Dice la Biblia que sin profecía, ¿el pueblo qué? Se disipa o se desenfrena. O sea que el don de profecía, ese no es menos importante, es supremamente importante. Y noten que Pablo, hablando de los dones de los dones espirituales dados a la iglesia, dice en 1 Corintios 12, versículos 9 al 10, hablando de los dones del Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Noten que la fe es algo importante, es un don de Dios. Sin fe no podemos vivir. Sin fe no podemos actuar. La iglesia se mueve por fe. Y aquí dice, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagro, a otro profecía. Noten que el don de profecía es dado por el mismo Espíritu. A otro discernimiento de espíritu, discernimiento, ese don que Dios,
Es un don que todos necesitamos como iglesia. Este es un don que es supremamente importante, el discernimiento. Poder discernir cuando alguien está predicando un error. Discernimiento. Noten que eso viene del Espíritu. Discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lengua. Noten que lo pone a último el don de lengua. Ahora, ¿cuáles son los ojos de la iglesia? ¿Con qué la iglesia ve? Vamos a ver de que se puede comprobar que la iglesia ve con los profetas. Los ojos de la iglesia son los profetas. Por eso, Dios no puede eliminar ese don. Hay quienes dicen, el don de profecía solamente fue dado a la iglesia apostólica. Era parte del Antiguo Testamento. Hoy ya no hay profetas, terminaron los profetas. Y otros tuercen la Biblia y dicen los profetas terminaron con Juan. Tuercen el versículo. Pero ese error, cuando tenemos un estudio serio de la Biblia, vamos a notar que el don de profecía, Dios no lo puede eliminar. Es como quitar los ojos de la cabeza. ¿Cómo vamos a quitar? Si quitamos los ojos, ¿con qué vamos a ver? Es inconsistente. Los ojos de la iglesia ve con los profetas. Noten como dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 16 al 17. 1 Corintios capítulo 12, versículo 16 al 17. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Aquí se habla de ojo. Ahora, ¿cómo sabemos de que el don de profecía está conectado con los ojos? Hablando espiritualmente. Vamos a ver, hermanos, y esta información quisiera que la notaran, porque vamos a aterrizar con un detalle muy importante en Apocalipsis. Los ojos de la iglesia son los profetas. En el Antiguo Testamento, a los profetas se les llamaba vidente. ¿Qué es vidente? Alguien que ve. Pero está hablando en sentido espiritual. Los profetas veían cosas que no se pueden ver con los ojos literales, físicos. Los profetas cuando Dios les revelaba en visión algo, estaban mirando con los ojos espirituales, porque los profetas son los ojos de la iglesia. Voy a sacar una serie de citas bíblicas para demostrar que la palabra profeta o vidente se puede usar intercambiable. Es lo mismo. Segunda Reyes 17:13. Segunda Reyes 17:13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Noten, profeta y vidente lo mismo, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, o que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, porque los profetas son lo mismo que vidente. Ver tiene que ver con la vista, pero está hablando en sentido espiritual. O sea, si eliminamos los profetas de los dones que la iglesia necesita, entonces la iglesia no va a poder ver. Queda ciega. Mire qué interesante. Y mire qué interesante, el diablo conoce esto. Mire, no, mire, y eso enseña la Biblia. ¿Sabe, hermano? Hay un hombre de Dios en el Antiguo Testamento de que el diablo le sacó los ojos. ¿Quién fue ese? Sansón. Mire cómo el diablo, dice un dicho que el diablo le paga mal al que mejor le sirve. ¿Conoce usted ese dicho, hermano, allá en República Dominicana? Sí. Fíjese que Sansón los ojos lo usó para codiciar a Dalila.
y el diablo le sacó esos mismos ojos. Mire qué terrible. Porque el diablo no dijo voy a quitarle las extremidades a Sansón, le voy a quitar las manos, no, los ojos. Dice que los filisteos le sacaron los ojos, porque la vista es algo preciado, hermano. Hay que cuidar la vista. Según de Crónicas 33:18. Noten cómo se relaciona los profetas con vidente. Según de Crónicas 33:18. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí que todo está escrito en las actas de las leyes de Israel. Estoy usando estos versículos para demostrar de que vidente y profeta es lo mismo, porque la palabra vidente tiene que ver con ver. Isaías 29:10. Isaías 29:10 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró sus ojos de vuestro ¿qué? Profeta. Y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. O sea, cuando el pueblo rechazaba a los profetas, Dios usa ese lenguaje figurado que dice que puso un velo, yo sueño a los videntes, porque no había voz profética. Esta cita es más clara. 1 Samuel 9:9. 1 Samuel 9:9 dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se llamaba ¿qué? Vidente. Noten. Entonces, hermanos, cuando leamos en la Biblia vidente, recordemos de que es lo mismo que profeta. Los profetas de Dios eran videntes porque veían cosas con ojos espirituales, cuando veían visiones, estaban mirando lo que un hombre común y corriente no puede ver. Ahora, vamos a ver, hermanos, lo siguiente. Llevo este tema despacio porque donde vamos a aterrizar es algo muy fuerte. Y yo sé que algunos hermanos van a criticar este tema, pero hay que hablar la verdad. Como una vez dijo un hermano, péguele duro, dijo, pero péguele con la Biblia, dijo. Así que aquí no vamos a hablar palabras de hombre, aquí vamos a hablar pura Biblia. Ahora, vamos a ver qué significa estar ciego. Por ejemplo, nosotros decimos, usted está ciego, hermano, o estamos ciegos. Usamos muy a menudo ese término en la iglesia, estamos ciegos. ¿Qué es eso, estar ciego? Bueno, vamos a ver qué es estar ciego. Vamos a ver de que estar ciego es estar rechazando la voz profética. Mire qué interesante, hermano. Si los ojos de la iglesia son los profetas, entonces, ¿cuándo es que yo estoy ciego? Cuando rechazo la voz profética, cuando rechazo el mensaje del profeta, claro que viene de Dios el mensaje. Entonces, cuando un hermano está ciego, cuando un hermano está rechazando el don de profecía, cuando un hermano está rechazando la voz del profeta, es que el hermano está ¿qué? Ciego. Cuando a un hermano se le dice, mire cómo dice acá, la cita, y no acepta, ¿cómo está? Está ciego. Hay hermanos que les dicen, mire, hasta quisiera uno tener una lupa para agrandarle el texto y mire cómo dice acá, y no lo quieren aceptar. Es porque están ciegos. Están ciegos. Otro punto. Cuando el pueblo está en apostasía y en rebelión al mensaje de Dios a través del profeta, es que el pueblo está como ciego. Mire qué interesante, esto es profundo, hermano. Cuando el pueblo está en apostasía, rechaza al profeta. Leamos lo que dice Isaías capítulo 30, versículos 8 al 10, se los voy a demostrar. Que cuando alguien está en rebelión y apostasía, rechaza la voz del profeta,
y por lo tanto el mensaje que pide es otro tipo de mensaje. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Noten que es una visión que Dios le está dando a Isaías. Recordemos de que Isaías era profeta. Y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. O sea que este mensaje es para nosotros, hermanos. Sí. Dice, eternamente y para siempre que quede este mensaje. Está dando el mensaje que iba a dar a Isaías. ¿Por qué? Noten ahora qué dice. Este texto es fuerte. Porque este pueblo es rebelde. ¿Cómo estaba el pueblo? Rebelde. Pregunta, hermanos. Y los hermanos que van a escuchar este video. ¿Los profetas eran enviados a los mundanos o al pueblo? Al pueblo. Solamente hubo un profeta que fue enviado a los mundanos y fue Jonás. Pero fue una excepción. Pero todos los profetas serán enviados ¿para qué? Para amonestar al pueblo de Israel. O sea, aquí no está hablando de los impíos, de los mundanos de afuera. Está hablándole al pueblo. Porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y noten cómo no quieren oír la ley de Jehová, no quieren escuchar mensajes fuertes. Tengamos sumo cuidado, hermano. Tenemos un grupo de hermanos en la iglesia. Hay muchos hermanos en las iglesias que dicen así: hermano, no predique esos temas porque esos temas son muy fuertes, esos temas nos van a dañar, esos temas nos incomodan, esos temas me molestan. Es porque el hermano está en apostasía. Y noten cómo dice, que dicen a los videntes, no veáis. Noten, no veáis. Y a los profetas, no los profeticéis lo recto. Decir las cosas halagüeñas, profetizar ¿qué? La mentira. O sea que entiendo ahora, hermanos, porque tenemos una gran ola de hermanos que dicen, hermano, eso de predicar del papado, de la bestia, eso no me salva. Hablemos cosas de amor, hablemos de Cristo céntrico. Eso de predicar de Daniel Apocalipsis es porque el hermano está ciego. Mire qué terrible. Cuando en una iglesia se permite el rock, cuando en una iglesia se empieza a introducir fiestas paganas, basando en Isaías, cuando a un pueblo empieza a murmurar por los mensajeros de Dios, cuando se amonesta, cuando se exhorta al pueblo y empiezan a murmurar, es que están ciegos. Aquí dice, que dicen a los videntes, no veáis, o sea, no los digáis la verdad. No profeticéis lo recto, decir las cosas halagüeñas, decirles la mentira. ¿Qué es lo que le gusta al pueblo? Cuando alguien está ciego, ¿qué pide? Que se prediquen cosas halagüeñas y la mentira. Ahora, Zacarías 7:12. Y pusieron su corazón como diamante. ¿Qué es diamante, hermano? Es el metal más duro que hay. Sí, imagine que con el diamante hasta se puede cortar vidrio, se puede cortar hierro con el diamante. Por eso es que un diamante es caro. Con un diamante usted ya es millonario, porque es algo preciado un diamante. Pero aquí se usa la comparación de lo duro. Y pusieron su corazón como diamante. Pregunto otra vez. ¿Aquí Zacarías le está hablando a los mundanos o al pueblo? Al pueblo. Al pueblo. Digo esto repetidas veces porque somos buenos para regalar. Sí. Decimos, los católicos están ciegos. Los protestantes están ciegos. Y es cierto, y están ciegos, pero aquí no está hablándole a gente de afuera, está hablándole al pueblo de Dios, o sea, nosotros. Y pusieron su corazón como diamante. Noten, para no oír la ley ni los profetas, que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Noten por qué se relaciona el Espíritu de Dios con los profetas. Porque el Espíritu Santo es el que inspira ¿qué? Al profeta. Siempre que el pueblo rechazaba a los profetas, es que se iba en pos de los Baales. Dios usaba a los profetas para llevar al pueblo otra vez a la Torá, a la ley. La función de los profetas, inclusive la palabra profeta, es el que habla en nombre de otro.
Dios usaba a los profetas para llamar al pueblo que volvieran otra vez a la ley. Pero cuando el pueblo rechazaba la voz profética, empezaban en apostasía, empezaban a adorar los Baales, empezaban a practicar prácticas paganas porque estaban ciegos, no estaban mirando, estaban en tinieblas. Ahora, noten cómo dice Deuteronomio 32:6. La gente dice, Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero sabe, hermano, que la Biblia tiene texto fuerte. La Biblia tiene texto muy fuerte. Por ejemplo, noten cómo dice Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Eso dice la Reina Valera 60. No es él tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció. Pero ahora note la Biblia católica. La Biblia católica latinoamericana en Deuteronomio 32:6 dice, así pagas a Yahvé, pueblo tonto y estúpido. Mire cómo habla esta Biblia. Estoy leyendo la Biblia católica. ¿No es él tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Biblia católica latinoamericana. Pero ¿por qué Dios usa esta palabra? Es porque el pueblo estaba como en rebelión, porque había rechazado ¿qué? La voz del profeta. Ahora, otra pregunta, hermano. Dígame usted solamente uno, puede ser que esté equivocado. ¿Cuántos de los profetas de Dios fueron aceptados por el pueblo? ¿Alguno? No recuerdo ni que haya alguno que haya sido aceptado. Ninguno, hermano. Mire que es decepcionante, es lamentable eso. Siempre decimos, siempre hay una regla de excepción, pero acá no. Todos eran rechazados. Ninguno. Yo le dejo la tarea a los hermanos. Investiguen, busquen. Yo acepto que me corrían. Búsqueme un texto donde un profeta de Dios haya sido aceptado con gozo y alegría. Los que eran aceptados eran los falsos profetas. ¿Por qué? Porque eso sí les gustaba, lo que les alegraba el oído al pueblo. Ahora la pregunta es, ¿por qué los profetas de Dios eran rechazados? Y no solamente eran rechazados, eran muertos. Los mataban, los apedreaban. ¿Qué pasó con Jeremías? Lo metieron a un calabozo, a un pozo, a una cisterna. ¿Qué pasó con todos los profetas? Esteban dice ahí en Hechos capítulo 7. Quiso el pueblo con los profetas, eran rechazados. Cristo habló también de la parábola de los labradores malvados. Mateo capítulo 12 y Mateo capítulo 23, cómo Dios enviaba a sus siervos y los labradores mataban a los siervos. Y después el padre de familia envió al hijo y también lo mataron. Una evidencia que el pueblo de judíos siempre rechazaba a los profetas. Vino Cristo y rechazaron a Cristo también. Pero la pregunta es, ¿por qué es que el pueblo odiaba a los profetas? ¿Por qué nunca aceptaron a un profeta? Por su mensaje. Esta cita que les voy a leer, hermanos, es una cita tremenda. Deseado a toda la gente, página 538, párrafo 5. Si alguien quiere todo el temario, se lo puedo mandar para que pueda corroborar, porque hay hermanos que me dicen, yo busqué la cita y en mi libro no cuadra. Porque algunas veces la biblioteca, la app virtual, la página es diferente, pero el texto es igual. Así que no me dejo guiar por el capítulo, sino que por la página. Y como con la tecnología hoy se puede buscar la palabra y le tira todas las palabras que hablan de lo mismo. Deseado a toda la gente, página 538, párrafo 5 dice, los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel. ¿Qué? Cuando alguien rechaza la voz profética, ¿cómo le llamamos? Apóstata. Lo sentimos mucho, hermano. Yo no quisiera decir esa palabra. Hermano Rafael, quiere decir que según lo que usted está presentando ahí, yo me estoy pensando que la historia se está repitiendo. Este rechazo, yo he visto gente, incluso son tan bárbaros que graban videos quemando los libros del don profético. Eso es terrible. Ya vamos a llegar a eso. Es obra del diablo. Porque el diablo sabe de que si el pueblo rechaza al profeta, es que el pueblo va a ir en apostasía. ¿Se acuerdan en Ezequiel capítulo 8? El pueblo llegó a una apostasía tan extrema que llegaron a adorar al sol y al dios Tamuz.
¿Pero por qué? Porque rechazaron al profeta Ezequiel. Y ahí dice en el capítulo 2, les hablarán mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, le dice Dios a Ezequiel, porque el pueblo estaba en apostasía, pero el pueblo en los tiempos de Ezequiel rechazaron el mensaje. ¿A dónde lo llevó eso? Empezaron a adorar imágenes, idolatría, apostasía, adoraron a Tamuz, al sol. Y ténganlo por seguro, un miembro de iglesia que rechace la voz profética, ténganlo por seguro, va a ir de mal en peor. Va a ir aceptando errores, después otro, después otro, después otro. Al momento que va a llegar, se va a hacer como loco, como eso que dice usted que aparecen quemando libros. Es el demonio que se les mete. Mire cómo dice: los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel, porque por su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo. O sea que los odiaban. ¿Por qué? Porque señalaban el pecado. Acab consideraba a Elías como su enemigo, porque el profeta reprendía fielmente las iniquidades secretas del rey. Así también hoy, lo que usted dice, la historia se repite. Así también hoy, los siervos de Cristo, los que reprenden el pecado, encuentran desprecios, y dice, y la verdad es rechazada. La verdad bíblica, la religión de Cristo, lucha contra una fuerte corriente de impureza moral. O sea que los profetas eran odiados porque no tenían, aquí decimos en El Salvador un dicho, no tenían pelo en la lengua. Hermano, mire, yo me lleno de tristeza, algunas veces me deprimo, me da una gran depresión. Ver cómo hoy la predicación ha cambiado, pero aún al 100% podemos decir así. Más que todo, yo le llamo predicaciones ecuménicas. Predicaciones que no se meten en problemas con las religiones, no atacamos la doctrina, todo amor, todo superación, todo motivación. Hasta los canales le ponemos hoy motivación, porque ya se ha perdido hoy la perspectiva de la predicación bíblica. ¿Qué pasaría, hermanos, si los profetas de antaño estuviesen vivos hoy? ¿Cree usted que el pueblo los recibiera con gozo y alegría, o también les aplicáramos la pena de muerte? Lo mismo sería, porque aquí dice la historia se repite. Y noten cómo la cita termina. La verdad se les oculta al pueblo apóstata. Andan ciegamente. ¿Cómo andan? Andan ciegamente y no conocen la ruina que les espera. O sea, cuando alguien rechaza al profeta, andan ciegamente. Son apóstatas. Entonces es correcto decirle cuando un hermano, mire, si usted va a una iglesia adventista y le dicen, hermano, ya no cita Elena de White en el púlpito, ¿qué palabra se le va a venir a la mente? Apóstata. ¿Sí o no? O ciego. Cuando un hermano, porque vamos a ver la táctica que el diablo usa para atacar el don de profecía, la táctica y la astucia, tengamos cuidado, hermano. Este tema lo estoy haciendo para que abramos los ojos, para que abramos la mente, para que tengamos discernimiento. Ahora, ¿sabe, hermanos? Lo siguiente que viene es terrible. Rechazar a un profeta es rechazar a Cristo mismo. Mire qué terrible. Hablemos de Juan el Bautista. Pregunto, ¿Juan el Bautista era querido por los fariseos? ¿Lo querían a Juan el Bautista? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿Pero por qué lo odiaban? Lea usted Mateo capítulo 3. Dígame qué tipo de predicación predicaba Juan el Bautista. ¿Verdad que predicaba Cristo te ama? Te vas a ir para el cielo. Mire, o sea que era, fíjese que cuando vemos nosotros cómo es Dios, el mensaje de Juan era rechazado por los impíos, por los fariseos hipócritas, pero en el cielo era aceptado ese mensaje. Entonces,
No esperemos ver de que a la gente le gusta el mensaje. Claro, no estamos hablando de predicadores patanes que insultan a la gente como en las redes sociales, que empiezan a decir payasadas o malas palabras. No estoy hablando de ese tipo de predicación. Porque esa gente cae mal, esa gente que insulta desde el púlpito, como un individuo ahí que usa las redes sociales para insultar a la gente. No. Cuando hablamos de que a la gente le ofende, es la palabra viva, la verdad. Cuando se dice la palabra pura, la gente se ofende. Y noten que cuando los fariseos rechazaron a Juan, ¿a qué llevó eso? Más tarde mataron a Cristo. Mateo 17, versículos 12 al 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también, noten que al rechazar a Juan, así también, ¿qué dice? Al Hijo del Hombre padecerá de ello. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Noten que rechazar al profeta, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Rechazar al Mesías. Ahora, lo que viene es interesante. Por el momento hemos presentado el dulce, hoy viene lo amargo. Según la profecía, la iglesia remanente y va a tener el don de profecía. Los adventistas creemos de que los dones espirituales no han cesado. Van a estar hasta que Cristo venga. Eso dice 1 Corintios 1:7. En la tierra nueva desaparecerán los dones porque no serán necesarios. Los dones se usan mientras Cristo no ha venido. Cuando Cristo venga, los dones no van a ser necesarios. Por lo tanto, los dones espirituales, incluyendo el don de profecía, estará con nosotros hasta que Cristo venga. La Biblia dice que la iglesia remanente iba a tener el don de profecía en su medio. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que el remanente, el oikos, el último sobrante, iba a tener dos características. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. O sea, si yo acepto una verdad y rechazo la otra, soy apóstata. Porque la iglesia remanente guarda los mandamientos y tiene en su medio el testimonio de Jesucristo. Ahora, si yo predico como adventista, yo predico algunas doctrinas que la iglesia adventista predica y las predico como ellos, pero rechazo la otra parte que es el testimonio de Jesucristo, soy apóstata. Porque ¿qué es ser apóstata? Rechazar la ley y rechazar ¿qué? La voz profética. Dice la cita. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a ver de qué Juan... Ahora todo encaja, hermano Rafael, cómo el Espíritu va poniendo palabras. Ahora yo entiendo, porque es que esa última iglesia, el testigo fiel, la cosa que compra el colirio, es porque estamos rechazando el don profético. Ahora, ya vamos a llegar ahí. Yo sé que hoy sí los hermanos los van a bloquear, porque hoy vamos a poner la llaga, pero vamos a dar la cura al mismo tiempo, porque ese es el objetivo del Evangelio. Que la llaga arda, vamos a echar alcohol en la llaga, limón, pero el Evangelio da la cura. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí Juan está adorando a Gabriel. Saben de que según el espíritu de profecía, Gabriel es uno de los 4 seres vivientes. Y Gabriel fue el que sustituyó a Lucifer en el cielo. Eso se puede mostrar. Yo tengo un estudio profundo de Miguel y Gabriel, los dos que lucharon con el
el príncipe de Persia. En Daniel 10 tengo una clase profunda de profecía. Pero es interesante, hermanos, que acá Juan, claro, yo digo que como ser humano se emocionó al ver al ángel Gabriel, hermoso, el querubín. Yo digo que Juan en su emoción se le arrodilló. Yo digo que Juan no era ignorante, hermano. Juan era conocedor de la Torá. Juan sabía perfectamente bien que la Torá decía: oh Israel, al Señor tu Dios adorarás y solamente Él servirá. Juan era un judío. No era ignorante, no podemos decir de que Juan era ignorante, era un judío, conocedor de la Torá. Por eso es que yo creo de que fue emoción ver a un ángel hermoso arrodillarse. La majestad de ese querubín. La majestad de ese querubín. Imagínense, y dice que Juan se le arrodilló y Gabriel, ¿qué es lo que hizo? Mire, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Noten. O sea que tener el testimonio de Jesucristo es tener el espíritu de la profecía. ¿Pero qué es espíritu de la profecía? Apocalipsis 22, 8 al 9. Apocalipsis 22, versículo 8 al 9, aquí se da detalle, Gabriel da detalles, ¿qué es el espíritu de la profecía? Al parecer Juan no aprendió la lección, vuelve a ser lo mismo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Qué hizo Juan? Vio, es profeta Juan. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. ¿Sabe, hermano? Mire. Esta es una especulación que voy a hacer, pero tiene sentido. Yo creo de que Juan en la emoción pudo haber confundido a Gabriel con el ángel de Jehová. Porque en el Antiguo Testamento al ángel de Jehová se le adoraba. Lo hizo Moisés y lo hizo Josué, el príncipe. Acuerde que los profetas estaban en visión. ¿Me entiende? Y aquí dice: No, hermano Rafael, quiero destacar que el ángel de Jehová al que usted se refiere era Jesús. era Jesús. Entonces, esta es una especulación que no es malo lo que estoy diciendo, que tiene sentido. Es posible que Juan, porque Juan no era ignorante, aclaremos que Juan no era ignorante de la Torá. Juan, Eso tiene sentido, que lo hizo 2 veces, no iba a ser de cabezón, como decimos aquí. estamos hablando de un hombre de Dios que conocía la Torá. Y era una ley que todos los judíos conocían la Torá, la Shemá. Y aquí dice: después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahora, ¿qué es tener el testimonio de Jesucristo? Si unimos los 3 textos, es tener el espíritu de la profecía, que es lo mismo tener a un profeta en nuestro medio. O sea que, según la profecía, al último remanente, o sea, en medio de este remanente, iba a levantarse ¿qué? Por lo menos un profeta. Si usamos la lógica, si los hermanos de Juan son los profetas, y son los profetas que tienen el espíritu de la profecía, que es lo mismo tener el testimonio de Jesucristo, entonces la única respuesta coherente es de que en medio del último remanente Dios iba a levantar que por lo menos un profeta, porque no sabemos si Dios va a levantar más profetas. Eso no lo descartamos, pero hay que probarlos. Pero Dios iba a dar el don de profecía al remanente. Aquí va lo triste, deprimente y decepcionante. La historia se vuelve a repetir. Aunque Dios iba a dar el don de profecía a este remanente, ¿qué iba a pasar con esta última iglesia o con este último remanente? ¿Qué iba a pasar? También lo iba a ¿qué? Rechazar. ¿Dónde dice eso?
Apocalipsis 3, versículo 17 al 18. Ahora, pero quiero darles, hermanos, una información que vale oro. Espero que los hermanos anoten esta información, porque esta información, hermanos, vale oro, y vale más oro que el que tiene el Vaticano. Ahora, noten cómo dice: el mensaje a la última iglesia de la Odisea, ¿a quién va dirigido? A los adventistas. Eso también me da a los adventistas. Eso es parcialmente correcto, pero aquí va la información. Leamos lo que dice la Biblia. Apocalipsis 3, versículo 14. ¿Qué dice? Leamos con cuidado el texto. El mensaje no va dirigido a la iglesia en primer lugar. Hay que leer la Biblia con cuidado, respetando los puntos y comas. Noten cómo dice: escribe al ángel. Oh, claro. Claro, me atrapó. Mire. No dice escríbele a la iglesia, no. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿A quién se lo está diciendo? Yo conozco tus obras. Pregunto, ¿está hablando aquí en lenguaje singular o plural? Yo conozco tus obras, no dice yo los estoy conociendo o los conozco a todos. Está hablando en singular. ¿A quién le está diciendo esto? Al ángel. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. ¿A quién le está diciendo Cristo esto? Al ángel. Como seres humanos, más que todo como hijos de Dios, tenemos que aceptar los errores, hermano. Uno tiene que bajarse al pozo, hermano, como decimos aquí los salvadoreños. Si yo estoy mal, tengo que aceptar con humildad la exhortación. La lección de esta semana, que ya la subí a mi canal, habla de ¿qué? Del orgullo. Cuando alguien está en una apostasía, el fruto es que no acepta la corrección. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Señor, te doy gracias porque me exhortaste. Gracias porque me corregiste. Pero cuando alguien se llena de odio contra el mensaje, contra el mensajero, simplemente está demostrando que necesitan nacer de nuevo. Y esto es bien importante, hermanos. El pecado del orgullo, yo siempre lo he dicho que esos son los pecados ocultos. El pecado del orgullo es un pecado oculto que muchas veces lo podemos tener los líderes. Entre más sabemos lo que los queremos llenar de que todos lo sabemos y que no necesitamos que nadie los corrija. Peligroso eso. Y el pecado de este ángel y de la Odisea es el orgullo, la suficiencia propia. Porque dice, tú dices, yo soy rico. ¿Qué es eso? Orgullo. Ahora, vamos a ver algo interesante. Que el primero que está en esta condición de ceguera espiritual es el ángel de la Odisea. Ahora, ¿quién es el ángel de las 7 iglesias? Cada iglesia tiene un ángel. ¿Qué es? Anoten la cita. Obreros Evangélicos, página 12 hasta la página 14. Allí Ellen G. White comenta, dice que los ángeles de las 7 iglesias son los respectivos ancianos y ministros de las congregaciones. O sea que si usamos la lógica, yo siempre he dicho que la cabeza no solamente para andar pelo, sino también para pensar. Lastimosamente muchos miembros de iglesia solamente andamos la cabeza para andar pelo y para andar sombrero, no pensamos. Si usamos la lógica y si seguimos la hilación bíblica, ¿quién es el primero que está en esta condición? Para los que están viendo, hermano Rafael,
sabe, porque yo lo he visto en otros temas que lo he explicado, podrían preguntarse cómo va a ser que el ángel es el primero. Cabe destacar que bueno que usted le explique que la palabra, ¿qué significa la palabra mensajero? Angelo, mensajero, angelo, mensajero. La palabra ángel en la Biblia, más que todo en profecía apocalíptica, se puede usar para hablar de ángeles celestiales, pero también personas como mensajeros. Por ejemplo, decimos que los mensajes de los tres ángeles. ¿Quiénes son esos mensajes de los tres ángeles? La iglesia predicando. Porque la palabra mensajero en griego es angelo, mensajero. Se puede aplicar a seres humanos como ángeles celestiales. Pero acá cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, se refiere, y eso lo corrobora el comentario bíblico adventista. Miren la fuente que estoy dando. Espíritu de Profecía, Obreros Evangélicos, página 13, y comentario bíblico adventista. Vayan a leer el comentario. Dice que los ángeles de las 7 iglesias representan los ancianos y ministros de cada iglesia. O sea, si usted y yo somos ancianos de iglesia, este mensaje es para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí... Entonces no lo vamos a escapar. Aquí va para ambos. Oiga cómo dice. ¿Cuál es la situación de este ángel? Tenemos un dicho, si la cabeza está mal, ¿cómo estará el cuerpo? Mal. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia, vosotros serás cabeza, no cola. ¿Por qué? Porque la cabeza, ¿qué? Dirige. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que dirige. Somos cabeza. Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, dirige. Somos cabeza. Si la cabeza está enferma, ¿cómo estará aquel cuerpo? La lógica. Ahora, me voy a meter en agua caliente, pero me respalda la Biblia, el Espíritu de Profecía, y me respalda el comentario bíblico adventista. Y yo repito muchas veces a los hermanos, cuando ustedes me escuchen decir algo, antes de criticarme, piensen y digan, ¿de dónde este loco sacó eso? Porque hay quienes creen de que uno se inventa cosas. Porque no estudian. O sea, lo que estoy diciendo es cierto. Ahora, vamos a ver lo que está pasando con el ángel. Y dice el comentario bíblico adventista que el objetivo del mensaje, y esta es otra información, sabe que según la Biblia, quien metió a la isla de Pasmos a Juan fue Domiciano. Dice la historia que fue Domiciano, un emperador romano. Pero como Domiciano murió, llegó otro emperador y lo mandó, y se dio cuenta que estaba un apóstol allí, apóstol de Jesucristo, en la isla de Pasmos, llamado Diocleciano, lo mandó a sacar. Y eso lo corrobora la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, y lo explica también el pastor Marvin Maxwell en un libro que se llama El porvenir del mundo revelado. Yo tengo ese libro, precioso libro. Lo tengo en físico y lo tengo en PDF. Dice que el mismo Juan se encargó de llevar las cartas. Yo pensé que las cartas alguien las había enviado. O sea que Juan salió de la isla de Pasmos y se las entregó personalmente a cada líder de iglesia para que esos ancianos las entregaran a la congregación. Por eso es que la carta va primero al líder y después a la congregación. Y después que la congregación ha recibido la carta, tiene que predicarla al mundo. Mire la cadena que lleva el Apocalipsis. Dios le entrega el mensaje al dirigente de iglesia para que el dirigente lo entregue a la congregación completa, y cuando la congregación lo ha recibido con gozo y alegría, ahora la congregación dice, lo voy a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es una cadena. Ahora vamos a ver la condición de este ángel. Apocalipsis 3, 17 al 18. Esto es terrible, hermanos. Apocalipsis 3, versículo 17 al 18. Porque tú dicen... Ahora, leamos otra vez correctamente el español. Y voy a volver otra vez, porque los quiero llevar a que piensen, hermano. Aquí Cristo está hablando en plural o singular. De manera personal, tú. Porque tú dicen.
Ahora, hagamos una dinámica. Allí pongamos nuestro nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a poner mi nombre. Porque tú dices, Rafael, me está hablando a mí, no está hablando de la congregación. Porque tú dices, yo soy rico. Yo, ¿qué es eso? El yo, ¿cómo se le llama? Decimos nosotros el yo. Este hermano tiene elevado el yo. ¿Qué es eso? El ego. Ego. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora noten, aquí va este es un reproche, dice Elena de Guay. Y no sabes que eres un desventurado. Noten, no está hablando en plural. ¿Está hablando qué? Singular. Porque tú dices, quizás muchos hermanos no habían leído este mensaje desde esa perspectiva. Yo sé que muchos hermanos que ya no habían captado este mensaje. Porque siempre que decimos, ¿quién es la Odisea? Siempre que yo digo cuando voy a predicar, ¿quién es la Odisea? Nosotros. Y eso es parcialmente correcto, pero cuando lo llevo yo porque en varias iglesias donde yo he ido a predicar, los hermanos me dicen, hermano, qué tremendo, yo no sabía eso. Agradezco porque yo no sabía eso, yo estaba confundido, yo pensé que el mensaje era directamente a la iglesia, pero primero va en cadena, primero va al ángel y después a la iglesia. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre y ¿qué? Ciego. Ciego y desnudo. Fíjese que para cada palabra de estas tendría que haber un tema. ¿Qué es eso de desventurado? ¿Qué es eso de miserable? ¿Qué es eso de pobre? Ciego y desnudo. Pero como estamos hablando de la ceguera espiritual, pregunto, vuelvo otra vez a repetir, y lo estoy diciendo con todo mi corazón, y lo estoy diciendo porque amo a mi iglesia y amo a mis hermanos. No puedo ocultar la verdad porque ay de mí si no digo la verdad completa. Sabe, hermano, que a nosotros los que conocemos mucho de Biblia, se nos hace más difícil la salvación. Yo tiemblo, hermano. Yo algunas veces cuando estoy en la hamaca me preocupo y me agarra un gran sudor aquí, me cae un gran sudor a mí. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros cuanto más conocemos, más difícil se nos hace la salvación. Mayor luz, mayor ¿qué? Condenación. Santiago capítulo 3 dice, no los hagáis maestros muchos porque recibiréis mayor ¿qué? Condenación. Santiago capítulo 3 versículo 1. ¿De qué me sirve que yo aquí venga a hablar? Yo bien pudiese saltarme este tema, aquí este fragmento, y no explicar qué es el ángel de la iglesia en la Odisea. Yo lo pudiese hacer. Pero hay algo en mi conciencia que me dice, ¿qué te pasa, Rafael? Tenés que decirlo todo completo. Si has conocido esta luz, tenés que predicarla completa. Y este mensaje que estoy predicando no es un mensaje exclusivo de los grupos disidentes de la hora del pastor. Es un mensaje que la iglesia adventista lo predica y lo enseña. Que los hemos descuidado es otra cosa. Pero este mensaje no es un monopolio que lo deben de predicar solamente los de la hora del pastor o los de la reforma. Es un mensaje único de la iglesia adventista. A la iglesia adventista primero se le dio. Después los de la reforma lo agarraron para ellos y después los davidianos para ellos. Pero ahora noten, eres ciego. Ahora, esta es la enfermedad. Pero ahora noten que Dios le da el remedio. Tengamos cuidado, hermano, con esos predicadores que pasan atacando a la iglesia, atacar, que la iglesia es Babilonia, que se ha hecho ramera. ¿Has visto predicadores que solamente se han arrancado los trapos del sol, que el Wilson, que aquel otro y el otro, y se quedan así y dejan mal parada a la iglesia? Porque lo que quieren es desahogar. Yo he escuchado esas predicaciones de esos hermanos que tienen problemas con la iglesia adventista. Como que si un veneno quieren desahogarse. Yo estoy esperando que al final terminen con un tema de arrepentimiento, llamar a la gente a que se arrepienta, que busquen a la verdad, pero solamente atacar y atacar y atacar. Exponer los trapos al sol. Y está bien, hermano, hay que decir la verdad. Pero ¿y el remedio? ¿En qué terminó su tema? Lo que quieren es desahogar esa raíz de que tienen, quizá algún problema tuvieron con la iglesia y que quieren sacar ese veneno y empiezan a exponer a hermanos, empiezan a exponer a pastores, empiezan a exponer videos que no tuvieron que haber salido a la luz. Que eso causa oprobio a la iglesia cuando sacamos cosas privadas de la iglesia. Por ejemplo, un ejemplo,
que ya se han visto, hermano, que en la iglesia se han agarrado hermanos a puño, a puñetado. Imagínense que yo grabe ese video y lo subo, y lo subo en mi página. En la mente de los hermanos que quieren conocer el evangelio, ¿qué va a causar eso? Eso me va a dar pena, eso da pena, pues. ¿Por qué? Porque eso tendría que haberse arreglado interno en la iglesia, pues. Eso se llama madurez espiritual. Es como que en la familia se agarran a trompadas y yo lo grabo y lo subo al pleno. Eso es algo privado. Ahora, pero hay cosas de que salen a la luz que tienen que aclararse, como por ejemplo, hermano, ¿se acuerda aquello que pasó en Venezuela, que querían disciplinar a una iglesia porque predicaba? Es un tema que salió a la luz. Yo hice un video corrigiendo eso, pues, y lo hice con amor, sin andar atacando pues a nadie, pues. Porque el mensaje es restaurar. Ahora noten el remedio, aquí va el remedio, demos el remedio, pongamos la llaga, pero recuerden, nosotros los predicadores tenemos un gran compromiso. Tenemos que a la iglesia darle el remedio, porque todo mensaje tiene que llevar ese objetivo, llamar al pueblo al arrepentimiento. Ahora noten, por tanto, yo te aconsejo, otra vez, ¿está hablando en términos plurales o singulares? Singular. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ahora aquí va el remedio para la ceguera. Y unge tus ojos con colirio para que vean. O sea que el ángel está ciego, no ve. Y por consiguiente, el pueblo también está ¿qué? Ciego. Ahora, hagamos una hilación de lo que hemos estudiado. Si Dios da el don de profecía a este último remanente, significa que este remanente, al rechazarlo, ¿cómo iba a estar su condición? Ciego. ¿Qué significa entonces? Que de alguna manera, escuche lo que voy a decir, hermano, y lo digo con todo amor, para que no se me vaya a malinterpretar. Y no voy a generalizar porque nunca es bueno generalizar. Lo que está diciendo acá el mensaje es de que el rechazo al don de profecía, ¿por dónde iba a iniciar? ¿Por dónde? Por el ángel. Por el ángel, por nuestro liderazgo. Terrible, hermano. Ahora usted me va a decir, yo quisiera dialogar con hermanos. Yo sé que varios hermanos van a tener preguntas y yo quisiera respondérselas. Oigan bien, muchos creemos de que el ataque al profeta de Dios va a venir de una forma abrupta. ¿Qué es abrupta, hermano? Abrupta, ¿qué entiende por la palabra abrupta? Así decimos aquí como arrebatable, así de. Ajá. Muchos creemos de que aquí va, y esto es importante que lo podamos discernir. El ataque al profeta de Dios iba a venir de una forma sutil y maliciosa. Porque usted me va a decir, ¿será que hay adventistas que rechacen el don de profecía? Líderes. Yo no conozco a ningún líder que rechace el don de profecía. Y es cierto, abruptamente no conozco a ninguno. Que diga, ya no creo en Elena de White, ya no creo en los testimonios. Y de paso, ¿quién es el último profeta que Dios iba a levantar en medio del remanente? Elena de White. Pregunto, ¿será que el rechazo al profeta de Dios iba a venir desde adentro de la iglesia o desde fuera? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Qué dice usted? ¿El ataque al profeta de Dios iba a venir desde afuera o desde adentro del pueblo? Si seguimos la hilación que estamos estudiando. ¿Qué dice? Bueno, de acuerdo al estudio que hemos visto, desde adentro y desde el ángel, del cabecillo, Sí, mire. de nosotros los cabecillos. Ahora, mire cómo dice. Aquí tengo 3 citas, pero solamente les voy a dar una, por falta de tiempo. Esto está
en Mensajes Selectos, tomo 1, página 55, párrafo 1. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Ahora, ¿de cuáles iglesias? Versículo anterior dice, noten, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, ¿qué dice, hermano? ¿De cuáles iglesias está hablando aquí que iban a rechazar los testimonios? No está hablando de la iglesia católica, no está hablando de la iglesia de los mormones, está hablando de los adventistas. Lean, los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán la fe en las advertencias y reproches de los testimonios del Espíritu de Dios. Y dice la cita, después rechazarán la Biblia. Ahora, esto se pone bueno, hermano. Yo quisiera predicar más, pero ya no hay más tiempo. Yo sé, el otro miércoles y la otra semana vamos a hacer 2 temas, hermano, porque necesito yo cubrir 2 temas, porque el mundo necesita conocer esto, la iglesia necesita conocer esto. Mire, dígame usted de qué forma el diablo está atacando al profeta de Dios desde adentro. Aquí tengo alguna. Hay miembros de iglesia y líderes que son selectivos en usar cita de Elena de White. Es un ataque sutil. Por ejemplo, sabe que yo he escuchado a algunos hermanos y líderes también que dicen, Elena de White fue pastora de iglesia, por lo tanto puede una mujer ser pastora. Mire qué terrible. Así como tuercen la Biblia los evangélicos, el diablo nos lleva a torcer los escritos del Espíritu de Profecía. Babilonia tuerce la Biblia y un grupo de laodicenses ciegos no tuercen la Biblia, no que tuerzan los escritos de Elena de White. Otro punto, cómo los atacan sutilmente y maliciosamente cuando sacan cita fuera de contexto. Lo que voy a decir, hermano, estoy obligado a decirlo y lo digo con todo amor. Yo quisiera que los hermanos pudieran comprenderme que amo la iglesia, amo la verdad, porque Dios me rescató las tinieblas a la luz admirable para predicar la verdad, no para predicar mentira. Sabe de que yo antes era bien amigo con el hermano Oliver Coronado y hoy ya no soy amigo de él. ¿Por qué razón por qué razón esa amistad se interrumpió? Porque yo una vez tuve que refutarlo porque él torció al revés y al derecho las citas de Elena de White para defender la Navidad. Hoy esperaba que este año que viniera iba a hablar de ese tema porque él defiende la Navidad. Pero quizás él dijo, yo no voy a meter otra vez en problemas porque muchos hermanos yo me acuerdo que lo atacaron. Porque no a él, sino porque él estaba tergiversando las citas de Elena de White para defender la Navidad. O sea que las citas del hogar adventista, y así hay muchos hermanos. Les voy a decir por qué. En la iglesia adventista tenemos un montón de hermanos de que no aceptan a Elena de White y dicen así, yo quiero que me lo demuestres en la Biblia. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso? Sí, me lo han dicho a mí también. Eso lo dice Elena de White. Yo quiero que me des la cita bíblica. Adventistas dicen eso. Óigame bien. Cuando viene diciembre, medio mundo en la iglesia acepta a Elena de White. O el tema de la Navidad. Pero ¿saben qué es lo que no aceptan de Elena de White? Elena de White condena la moda, condena el maquillaje y condena las carnes. Ahí no la quieren. En la Reforma Pro Salud no la quieren. En la música no la quieren. En la Navidad, ahí sí. Un ataque sutil al espíritu de profecía. Por ejemplo, tenemos lo digo con respeto porque respeto al hermano y es mi amigo. Yo platico con él, con el pastor Rubén Bullón. Somos amigos. El hecho de que no compartamos algunos conceptos teológicos, pero somos amigos con el pastor
Varias veces él me ha invitado a que podamos. Él viene muchas veces aquí, ha venido aquí a El Salvador para poder almorzar. Y no he podido ir por X circunstancias. Pero yo he notado que el pastor Rubén Bullón muchas veces repite eso, que en el cielo y en la tierra no va nadie va a guardar el sábado. Y él sabe perfectamente bien de que Elena de White dice que en el cielo y en la tierra nueva se va a guardar el sábado. ¿Sabe usted que Elena de White condena la música? Toda esa música. Si ponemos el filtro a la música que estamos escuchando hoy en muchas iglesias, música de Rabito, de Jesús Herrán Romero, de Lily Goodman, esa música con pop rock, esa música con batería, eso lo condena Elena de White. Pero ¿por qué no citamos a Elena de White en eso? En el tema de la reforma por salud. Pero es viniendo la Navidad, la gente empieza a citar citas de Elena de White de la Navidad. Ese es un ataque sutil. Minimizan su valor. ¿Sabe cómo lo minimizan? Luz menor, los escritos de Elena de White, y la Biblia, luz mayor. Lo minimizan. Quieren decir de que el don del Espíritu Santo que se le fue dado a Elena de White es menor y lo que se le dio a los profetas es mayor. O sea que hay niveles de inspiración. Pero usan esa palabra, luz menor, porque no tiene tanta importancia. Lo importante, dicen ellos, es la Biblia. Por ejemplo, y también lo digo con respeto porque yo sé que me estoy metiendo en agua caliente porque hay que admitirlo, hermano, hay que admitirlo. Muchos hermanos en la iglesia quizás no pueden ser idólatras de imágenes, pero son idólatras de hombres. No quieren seguir a Dios, sino que quieren seguir a hombres. Tengan cuidado. Yo siempre he dicho a los hermanos, no anden siguiendo al hermano Rafael, no sigan a Esteban Bor, no sigan porque somos seres humanos que los podemos equivocar. No anden siguiendo a hombres, sigan a Cristo. Sigan a Cristo. Miren, el diablo está levantando una gran ola y un gran odio satánico para los escritos de Elena de White. Y preparémoslos, hermanos. Ahora, el diablo, ¿por qué odia estos escritos? ¿Por qué los odia? Dígame usted, hermano. ¿Por qué casi nadie cita el espíritu de profecía en los púlpitos? ¿Por qué? Bueno, ella misma dice que los testimonios son lo que venan por el error. Ellos son los que desenmascaran el error. Por eso el diablo quiere desaparecer. Claro, pues. Cuando la gente odia, cuando observamos de los testimonios, la iglesia se llena de errores. ¿Sí? Inclusive hay adventistas que dicen, yo soy adventista, y tienen valor de comentarlo en público, yo soy adventista, pero no acepto a Elena de White. Imagínense qué tipo de adventista. Yo les comento, usted no es adventista, usted es un infiltrado. Ahora, otra forma de atacar el espíritu de profecía es decir de que los libros están adulterados. Estoy hablando de los libros originales. Escuchen bien. Elena de White apoyó la Trinidad. Es otro tema que vamos a despedazar en otra ocasión, hermano. Los pioneros, Elena de White y la Trinidad. Se ha levantado un grupo que dice que la Trinidad es pagana y es católica. Y que esas citas que están de Elena de White fueron adulteradas por un famoso pastor llamado Lero Fromm. Un ataque. Pero cuando profundizamos en la Biblia y en la historia del adventismo y de Elena de White, sus últimos años de Elena de White aceptó y escribió mucho de la Trinidad. Ella no le llamó Trinidad, sino que le llamó deidad, trío celestial. Pero las citas son originales, no son adulteradas. ¿Pero qué dicen hoy? Para no aceptar eso, son adulteradas. No están en lo original. Pero cuando usted se va al original, ahí está. Elena de White apoyó la deidad, la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ataque. Otra forma de estar atacando el espíritu de profecía es, oiga bien, el tema de las carnes. ¿Sabe, hermano, que el diablo no importa a quién haga hablar? Dice el espíritu de profecía en primer escrito. El diablo no le importa a quién haga hablar con tal de lograr su objeto. Óigame bien. No soy profeta.
Pero verá que lo que le estoy diciendo se va a cumplir y tarde o temprano se va a cumplir. El hermano, lo voy a decir con respeto y lo tengo que decir, el hermano Miguel Ortiz está formando una generación de adventistas apóstatas. Un tercer tipo. Mire, tenemos los adventistas que aceptamos el espíritu de profecía, otros que lo aceptan a medio, pero hay otros que lo rechazan abiertamente. Entonces, Miguel Ortiz está formando una generación de adventistas apóstatas. ¿Sabe por qué le digo yo esto? He notado los comentarios donde dicen lo mismo que él dice. Ahora, ¿qué está haciendo este hermano Ortiz? Está atacando de una forma sutil a Elena de White. Él no lo dice abiertamente, porque es astuto, es inteligente. ¿Qué pasara si él lo dijera abiertamente? Muchos hermanos van a decir, este hermano, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, él lo que hace que, como en la iglesia casi no hay mucho discernimiento, entonces lo que hace es hacer un ataque sutil. Por ejemplo, aquel video que usted presentó, me gustó ese video del tema de la carne. Un ataque sutil. Cuando usted le demuestra a alguien que la carne no es buena para la salud y viene alguien y le dice, ¿dónde la Biblia dice eso? Es un ataque sutil al espíritu de profecía. Porque de una forma sutil, lo que está diciendo, mire, lo que está diciendo es que lo que dijo Elena de White es falso. Y si es falso, es una falsa profeta. Sutil. Por ejemplo, Elena de White dice, oiga bien, Elena de White dice que no debemos de usar tambores en la iglesia. Pero viene un hermano que le gusta el rock, le va a decir, ¿a dónde dice la Biblia que no hay que usar tambores? ¿A dónde dice la Biblia que no hay que usar rock? Porque ellos quieren ver ahí rock en la Biblia. Ataque sutil. Cuando alguien le dice, dame el texto bíblico, eso lo dice Elena de White, dame el texto bíblico. Es un ataque sutil al espíritu de profecía. Y eso yo lo he escuchado no solamente de Ortiz, sino que también de muchos hermanos. Son ataques. Y tenemos que estar alerta, hermanos. Tenemos que estar alerta porque, mire, dicen los psicólogos que de tanto repetir, dice 20 veces o 25 veces una mentira se llega a creer. Yo les digo a los hermanos, tengan cuidado con los canales que están escuchando, porque de tanto escuchar eso, usted va a llegar a minar su mente y va a llegar a dudar de los escritos del Neguay. Mire, hermano Rafael, Dios sabe que nosotros ni siquiera nos ponemos de acuerdo para los temas. Nosotros no hacemos un guión. Usted mencionó eso y tengo para decirle que en algunos comentarios que yo he recibido me han dicho que nosotros nos hemos hecho amigos para atacarlo a él, al pastor Miguel Ortiz, cosa que Dios sabe que no es así. Y Dios sabe cómo habla, porque yo lo más lejos que tenía era que usted iba a mencionar eso. Antes de ayer, yo recibí una llamada de su país, del país del Perú, del país del pastor Miguel Ortiz, de una persona que no se quiso identificar, pero yo por el tono de voz me di cuenta que era un alto dirigente de la iglesia. Y esto lo voy a decir porque hay mucha gente que cree que yo lo estoy atacando a él. Lo que pasa es que yo veo que el enemigo, y yo sé que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz concerniente a este tema, porque este es un tema que está afectando a muchas personas. Esa persona me llamó y yo grabé y tengo aquí las notas, pero no las quiero filtrar, donde esa persona confirmó que Miguel Ángel Ortiz conoce el espíritu de profecía incluso más que muchos de nosotros, y que él fue adventista del séptimo día. El que me llamó fue un pastor, un alto dirigente perteneciente a una asociación de allá de Perú, y me dijo, no sigas lo que tú estás haciendo porque ese hombre sabe todo del espíritu de profecía. El hecho de que él no lo quiera aceptar, él le va a dar cuenta a Dios, pero esa nota yo la tengo aquí grabada, y me dijo eso, que él sabe del espíritu de profecía. Entonces yo le dije, pero ¿y por qué si sabe, por qué no acepta lo de la resurrección especial? ¿Por qué está promoviendo la danza y el aplauso si Elena de White se pronuncia en contra de eso? Y el hombre que me dijo,
Estate tranquilo que él tiene engañado a más de un 50% de los adventistas y te van a caer encima a ti. Eso me dijeron y yo lo digo esto ahora para que los hermanos no vayan a pensar que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo para atacarlo. Para nada, para nada. Ni el hermano Rafael ni yo teníamos ni siquiera pendiente. Uno va fluyendo según el Espíritu Santo, le va poniendo la idea. Pero eso que usted dice es muy cierto y lo triste es que cuando muchos vengan a querer despertar, ojalá y no sea muy tarde. Ahora, hermano, quiero aclarar también este punto, hermano, y que los hermanos puedan entender, y ahora que entiendan los hermanos, no confundan una cosa atacar a la persona y otra cosa atacar la enseñanza. Eso es el problema que tenemos, como no hay discernimiento. Ahora, ¿por qué se me ocurrió? Y yo sé que el Espíritu Santo me puso en la mente. Yo no traía eso. Usted puede ver aquí mi guión, yo no traigo eso aquí. Aquí está mi tema, ¿ve? Yo no traigo eso aquí. Yo no lo traigo ahí. Se me ocurrió decir esto. ¿Por qué razón? Óigame bien. La serpiente es astuta, el diablo es astuto, hermano. Porque el diablo, así como ataca los mandamientos, con Babilonia, ¿qué dice Babilonia? La ley quedó abolida, el sábado quedó abolido, un ataque a los mandamientos. Pero casi nadie de los adventistas habla del ataque al testimonio, porque el diablo se aira contra la mujer que guarda los mandamientos y que tiene el testimonio. O sea que el diablo odia los mandamientos y el testimonio. Pero ¿por qué nadie habla de los testimonios? Yo no he escuchado a ningún adventista que hable de eso, de que el diablo odia los testimonios. Y aquí dice Elena de White, se encenderá un odio satánico en contra de los testimonios, dice ella. Ahora, ¿por qué razón se me ocurrió decir esto? Porque muchos hermanos ya no creen en el espíritu de profecía. Y eso me duele a mí, hermano. Eso me duele a mí. Yo platico con gente de todo el mundo y ya hoy dudan del espíritu de profecía. Dudan. E inclusive, ¿sabe usted que hay hermanos que me dicen, ya no voy a la iglesia, ya ni voy a diezmar? ¿Por qué le digo yo? Y hay que decir la verdad. ¿Por qué le digo, hermano? Porque Miguel Ortiz dijo esto. Le creyeron. O sea, eso es peligroso, hermano. Por eso, hermano, hay que poner el grito al cielo, porque esto es una advertencia. Esto es una advertencia. ¿Por qué razón? Porque el diablo quiere dividirnos. Ahora, y es bien claro, hermano, no confundamos amistad con patrocinar un error. Yo puedo ser amigo de usted, hermano, y es bien que quede bien claro. Yo puede ser mi mamá, hablemos de mi mamá. Yo puedo a ella respetarla, pero si ella está enseñando un error, yo no lo voy a aceptar. Pero usted dijo en este mismo tema que está quedando grabado, usted dijo algo y yo le di gracias a Dios porque ese algo también a mí me trabajó, el Espíritu Santo, porque yo era uno de los que atacaba a la iglesia. Ahora, A mí, muchos hermanos me llamaron a mí por teléfono y me confirmaron lo que usted me está diciendo, porque me dijeron, para usted predicar la verdad presente y para usted predicar la verdad de los tres ángeles y los temas distintivos de la iglesia, usted no tiene que atacar a nadie personal. Y yo lo agradezco eso a Dios. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, vuelvo al punto otra vez. Mire, hermano Rafael, yo aquí en mi teléfono tengo todas las notas de esa persona que me llamó, pero ¿por qué yo no la voy a filtrar? por respeto. Que en un momento en la carne me dieron deseo, pero después orando, por protegerlo a él mismo, porque como usted dice, no es personal, a él como persona yo lo sigo queriendo igual, pero el error yo no puedo hacer negocio con el error, porque entonces yo voy a pagar también. Bueno. Ahora, lo que quede claro, y para los hermanos que van a escuchar este tema, no estamos atacando a ninguna persona, sino que estamos diciendo cómo el diablo está atacando el espíritu de profecía. Y yo mencioné al hermano porque ese tema que vi de la carne, cómo él usaba la astucia y la malicia para desacreditar el Elena de White de una forma astuta. Un hermano que no tenga discernimiento puede pensar, yo no le veo ninguna cosa mala. Inclusive dice, los hermanos que les gusta la carne, que no están de acuerdo en lo que dice el Elena de White, citan Levítico 11, igual como lo hace Ortín. No sé si me está dando a entender. Ahora, quiero aclarar un punto, y este punto le voy a dar a usted también.
¿Por qué la Biblia no prohíbe comer carne y por qué Elena de White sí? ¿Será que Elena de White contradice la Biblia? ¿Será que Elena de White es una falsa profeta como lo insinúa el hermano Ortín? ¿Será que Elena de White le añadió a la Biblia algo que no existe? No. Sencillo, ¿sabe cómo desmantelamos ese argumento? Porque ellos quieren leer en la Biblia, no comerás carne. Pero tenemos Levítico 11, que podemos comer carne limpia. Inclusive dicen uno, Cristo comió pescado. ¿Ve? Ahí están los adventistas, siguiendo a una falsa profeta. Los 30 quienes dicen eso, miren qué contraproducente, quienes dicen eso, no son los evangélicos y los pentecostales, son los adventistas que lo estudian, que lo siguen. Ahora, aquí va cómo desmantelar esa información, o ese argumento mal elaborado. En la Biblia no encontramos cosas textuales, sino que en la Biblia encontramos principios. Por ejemplo, en la Biblia no dice no fumarás marihuana. Pero el hecho de que no diga textualmente no significa que lo debo de hacer. Dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, aquí va la información. ¿Por qué la Biblia apoya comer carne limpia? ¿Y por qué Elena de White dice que no hay que comer carne? Le explico. Voy a ponerle un ejemplo para que podamos comprender. Por ejemplo, un río o un lago, que en ese lago las aguas son cristalinas, que se puede tomar agua, se puede ir a pescar allí, puede ir la familia a acampar o un picnic a la par del lago, del río, pueden bañarse, pueden tomar del agua, pueden pescar, porque no hay ningún problema, está permitido pescar. Pero después de muchos años aparece un rótulo que diga prohibido pescar y prohibido bañarse. Y usted va a decir, ¿por qué? Si hace unos años yo me bañaba y yo pescaba acá, ¿y por qué hoy está un rótulo que dice prohibido pescar y prohibido bañarse? Ah, porque abajo dice prohibido, aguas contaminadas y venenosas. La lógica. ¿Por qué Dios a través de su mensajera hoy dice, ya no coman? Porque Dios es sabio. Dios sabe y sabía y sabrá siempre que hoy comer carne, y no solamente la carne, muchos alimentos más transgénicos, están produciendo cáncer. Y Dios en su amor para su pueblo le da ese conocimiento a la mensajera del Señor para que lo transmita al pueblo. Eso lo que dice el White no está en contra de la Biblia, armoniza. Porque tenemos en la Biblia principio. ¿Cuál es el principio? La salud, cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué persona en su sano juicio va a poder ahora meterse a esa agua contaminada o pescar, sabiendo que está ese rótulo prohibido, agua venenosa? Solamente que alguien sea loco. Yo no lo hago. Entonces la gente no entiende eso. Ortiz no entiende cuál es la función del don de profecía. El don de profecía es dar luz adicional, pero que tenga armonía con la Biblia. Luz para su pueblo en los últimos días. Elena de White habla temas que aunque la Biblia no lo contiene textualmente, pero contiene principios. La Biblia contiene principios generales. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que vuestro cuerpo es templo y moral del Espíritu Santo. Ahí en ese principio, ahí cabe no fumar marihuana, ahí cabe no desvelarse, ahí cabe no comer cerdo, ahí cabe no tomar licor. Yo no necesito que me diga, Pablo, ahí no fumarás o no irás al nightclub. Pero hay gente que, mire, disculpen la palabra, hay gente que se hace boba para su propia conveniencia. Hacen preguntas absurdas para su propia conveniencia, para defenderse. ¿Se acuerda lo que dijo Nicodemo? ¿Cómo un hombre viejo va a entrar al vientre de su madre? ¿Usted cree que Nicodemo en serio? Es un disparate que dijo. Pues. Sabía de qué hablaba Cristo. Pero que lo que hizo, decir ese disparate, yo así le llamo, ¿qué hombre va a entrar al vientre y va a nacer de nuevo? Es algo absurdo. Pues.
pero que Nicodemo sabía lo que estaba diciendo Cristo. Cristo estaba hablando de conversión. Aquí decimos, aquí en Dominicana decimos que estaba haciendo el chivo loco. Que estaba hablando de conversión. Entonces hay que tener cuidado. Por eso que yo les digo, hay que tener discernimiento, porque hoy más que nunca el diablo está atacando el espíritu de profecía. Así que yo voy a retomar una frase del pastor Tel Wilson. No nos avergüencemos citar el espíritu de profecía, dijo el pastor Tel Wilson. Debemos de levantar. Ahora, para terminar, para cerrar con broche de oro, causas por las cuales un adventista rechaza el espíritu de profecía. 1. Porque la persona que le dio estudio bíblico no le dio esa lección. Se la pasó por alto. Por eso es que hay que dar la lección de la fe de Jesús. Hay una lección que habla de los dones espirituales, del espíritu de profecía. La segunda razón por qué alguien puede rechazar el espíritu de profecía es que desconoce la función de los escritos del Ellen White, y es ampliar y explicar los principios bíblicos. No es añadir ni quitar, sino que amplifica como un microscopio. Y la tercera razón por la cual alguien no acepta el espíritu de profecía es porque nunca ha leído su escrito. Y yo voy a añadir una cuarta razón, es porque no aceptan los escritos de Ellen White, porque esos libros le señalan el pecado y su mala forma de vivir. Esa es la razón. Dígame usted, si alguien es borracho, ¿qué va a defender? ¿Usted cree que un borracho va a defenderse? Yo he escuchado borrachos que dicen así, no, ¿quién dice que eso de tomar licor es malo? Cristo no tomaba vino, pues. Usan la Biblia. La gente que es carnívora también va a usar la Biblia para defenderse. Eso es lo que hace Miguel Ortín. Usa la Biblia para defenderse. ¿Qué significa? ¿Qué está dando a entender? ¿Qué le gusta eso? La lógica, pues, inmediatamente. Mira, hermano, yo inmediatamente, cuando alguien empieza a hablar, inmediatamente en el aire lo capturo. Este hermano ya sé por dónde va. Discernimiento. Ataque sutil. Entonces hay que tener cuidado. Por eso, hermano, yo invito a todos los adventistas, no se avergüence de citar el espíritu de profecía. Ya muchos hermanos me han dicho, ¿por qué cito en mis redes sociales los escritos de Ellen White? ¿Cuál es el problema, Dios? No soy adventista, pues. Creo en esos libros que son inspiración divina. No me importa que los critiquen, no me importa que hablen mal de Ellen White. Yo creo, porque yo sé que esos libros vienen de Dios. Y Dios usó un libro de eso para que yo viniera a los pies de Cristo, el libro Conflicto de los Siglos. ¿Cómo yo voy a andar ocultando eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el prejuicio? Puro prejuicio, puro preconcepto. Entonces, cuando alguien defiende algo es porque le gusta. La lógica dice, si usted defiende algo es porque lo practica. Esa es la lógica. ¿Sí o no? Esa es la lógica. Entonces, hermano, Un versículo para cada gusto que tenga. cabal, así. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. Levantemos el mensaje, levantemos el estandarte del remanente, que son los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que, hermano Sandy, para mí ha sido un privilegio. Espero que los hermanos no se vayan a molestar, porque algunas veces, porque cuando se tocan los ídolos, y mire, hermano, esto es tremendo, hermano. Mire, hubo un tiempo que, mire, los hermanos, mira cómo me insultaban. Yo lo que hacía es orarle a Dios. ¿Por qué sabes que yo hice ese video diciendo que el hermano Oliver había retorcido los escritos del Ellen White para apoyar la Navidad? Viera cómo me insultaron los hermanos, mis propios hermanos cómo me insultaban, que era envidioso, que era fariseo, que era hipócrita. Si lo que estaba diciendo era verdad. Imagínense. Porque no hay humildad en nosotros, somos orgullosos. Lo que buscamos aquí no es hacer enemistad, lo que buscamos aquí es predicar la verdad. Pero no hay que vender la verdad, dice Salomón, compra la verdad y no la podemos vender por una amistad. ¿Qué es lo que dijo Martín Lutero? Es mejor estar divididos por la verdad y no unidos en el error. Yo puedo ser amigo de alguien, y mire, hermano, en el tiempo que tengo de ser adventista, he perdido muchos amigos por el mensaje adventista, pero tengo carácter. Sé en lo que he creído, por eso es que este mensaje lo defiendo. Lo que predico no es un mensaje extraño, sino que es lo que predica el corazón del mensaje adventista. Lo que hemos predicado esta noche, lo que hemos enseñado esta noche, no es algo que me lo saqué de la camisa, sino que está avalado por la Biblia,
y los escritos de Ellen G. White. Así que para mí es un privilegio, hermano Sandy. Hay mucha tela que cortar. Yo sé que yo estoy abierto para cualquier duda. Si los hermanos quieren acercarse a mí a preguntarme algo, yo lo voy a responder con gusto. Yo no, algunas veces tardo en responder porque paso mucho trabajando. Trabajo también, tengo necesidad de trabajar para comer. Pero respondo, hermanos, siempre y cuando lo hagan con ese corazón de querer aprender y sin atacar, porque hay muchos hermanos que lo agarran personal, viera cómo me insultan. Espero que la lección de esta semana nos ayude, que podamos vencer el orgullo, porque el orgullo viene ¿de dónde? Del diablo. El orgullo muchas veces quizás no podemos ser adúlteros, no podemos ser ladrones, pero podemos estar llenos ¿de qué? Del orgullo como el fariseo. Así que Dios me lo bendiga, hermanos, y a todos los hermanos, y feliz noche. Vamos a orar entonces. Amante Padre, gracias por tu palabra. Si en algo, Señor, tú consideras, tú que lo sabes todo, hemos ofendido tanto al hermano Rafael como yo. Tú sabes, Señor, que no tenemos un guión, que vamos hablando según tu espíritu nos pone la palabra. Pero aún así, en la parte humana, si dijimos algo que no fue de tu agrado o del agrado de nuestros hermanos, te pedimos que tú nos perdones, Señor, para irnos a la cama limpio y que si a alguno de nosotros nos toca bajar a la tumba, que baje sellado para la vida eterna. Amén. Bendice a los hermanos que van a ver este mensaje y ayúdanos, Señor, a cantarlo con humildad, que podamos, Señor, a la hora de hacer un comentario, a la hora de escucharlo, que podamos ser receptivos a la voz de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que tú bendiga a todos los hermanos, tanto de Apología Adventista como de aquí de Recupera tu Salud. Tú conoces a muchos de ellos que siempre están aportando un consejo, un granito de arena para seguir avanzando en esta obra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Sigue con nosotros hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, un día de estos, un miércoles nos vamos a sacar. Voy a hacer un segmento para hacer contestando tu pregunta. Vamos a recibir preguntas para que usted la conteste. Vamos a hacer un programa nada más de preguntas y respuestas. Así Ok, estoy dispuesto. que está mirando, gracias. Amén. Y para adelante hasta que Cristo venga. Amén.